8, de esta vez terminamos con él, o que él termina con nosotros. A ver, ¿cierto? Después que estudiamos todos los principios que llegaron hasta ahora, no es difícil de entender que la Torah viene de los cielos. Es casi obligatorio. Una vez que no estamos hablando ahora que un bloque de piedra bajó de algún modo de la estratosfera para nosotros, y entonces la pregunta de la Torah de los cielos es ¿quién prueba que esto ocurrió? ¿Cierto? ¿Quién fue el testigo? ¿Quién vio? La pregunta es ¿puede existir un mundo sin Torah? No hace sentido, no puede ser. Una vez que Dios creó el mundo con un propósito, es la base de todo corre por él, no hay límites, está todo con un plan para un lugar, entonces, y Dios se comunica con el hombre, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué debemos hacer? ¿Cierto? Es obvio que va a haber una Torah que viene de los cielos. Quizás una Torah que nosotros vamos a inventarla. ¿Cómo vamos a saber qué hacer? ¿Cómo podemos inventarla? Hay que haber una Torah, un conjunto de cosas de qué hacer, ¿cierto? De cómo pensar, cómo hacer, cómo vivir, que viene de los cielos, sino de nosotros. ¿Cierto? Es casi obvio, si ya llegamos acá, ¿qué pensás? Es todo arreglado en el mundo, todo tiene leyes, todo funciona arreglado, pero las ideas del espíritu, cualquier cosa. Como en India. Ya no piensa lo que quiera, hace lo que quiera cuando quiera. Lo último fue que con el entendimiento humano no podemos entender la sabiduría de Dios, a menos que Dios haga algo e intervenga de tal manera que podamos entenderla. Exacto. Y así Dios se comunicó con nosotros y nos dijo cuál es la Torah. ¿Cómo lo hizo? No sé, dijo el Rambam. No importa. De algún modo se comunicó, ¿cierto? Así como no sé cómo describir el mundo, no sé cómo Dios comunicó la Torah, pero comunicó a Moshe. ¿Cuántas cosas Moshe inventó de la Torah? Respuesta, 0. Ninguna. ¿Cierto? Lo que Moshe va a inventar, mismo que Moshe es Moshe, no nos vale nada. Y el peor de los herejes es quien dice que una parte de la Torah no es de los cielos. ¿Cierto? Así dijo el Rambam también, entonces la última vez. ¿Por qué? Porque es una parte, no es. Entonces ahora nosotros somos quien avaliamos la Torah y decimos, esta parte sí, esta parte no me conviene, esta parte no me conviene, esta parte parece divina, esta parte no parece divina. En el final de las cuentas, toda la Torah se convierte en humana mismo si decimos que una parte de ella viene de los cielos. De nuevo, si nosotros somos el criterio, si nosotros decidimos, entonces lo que nosotros decidimos, ¿entienden? Mira, si vamos a decidir que esto nos parece divino y aceptarlo como algo divino, es porque lo decidimos, porque nos parece bueno. Entonces es nuestro, es de abajo para arriba. Y nosotros estamos intentando vivir con Dios. Y vivir con Dios es de arriba para abajo. ¿Cierto? Afuera de esto, que toda la Torah es toda una orden, y que todas las cosas se interactúan, y todas las cosas están cruzadas, y que cualquiera que es un poquito de Gemara sabe cómo una cosa responde a otra, que está hablando de otra, que está hablando de otra, de una cosa se te pruebas para otras, y de todo tipo de cosas que tú piensas. ¿Para qué esto está escrito en la Torah? En el final de las cuentas, alguien ven, te dejo escuchar, de esto se aprende esto. ¿Cierto? O en el plan de halajá, o en el plan moral, o en el plan espiritual, o en el plan de las ideas. Alguna cosa se aprende de cualquier cosa. El ejemplo, la hermana de Lotán era Timná, la hermana del príncipe era Timná, dijo, no voy a poder casarme con Abraham, entonces voy a ser concubina de Esaf, pero voy a... de Elifaz, de los hijos de Esaf, y voy a estar... y etcétera. Y los cabalistas tienen todo tipo de cosas acerca... Hay acá un montón de hojas. Hay 22, 21. Hay un montón de hojas para quien quiera. Y dijo, voy a casarme de cualquier modo, y todo tipo de cosas así. De cada letrita de la Torah se aprende cosas. Y hoy en día hay más, una cosa diciendo los códigos de la Torah también, cada cosa se puede... Y cada cosa se puede aprender. En otras palabras, la Torah es una sola, y por esto podemos empezar del medio. Acá hay el número 47, una línea arriba del 47, en un punto de en el medio de la línea. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. ואין הבדל, no hay diferencia בין ובני Ham, Cush ומצרים ופut וחנן. En el pasuk que dijo que los hijos de Mitzrayim eran Put, Cush,
Mitzrayim, Put y Canaán eran los hijos de Ham. Y el pasuk, Veshem Ishto Mehiktav el Bat Matred, o el pasuk, que dijo que el nombre de la mujer de no sé qué príncipe de Seir era Mehiktav el Bat Matred. Entre el pasuk, Anochi Hashem, yo soy el eterno tu Dios. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. La misma santidad tienen los 4 psukim. Ok, parece que nosotros tenemos que absorber la mensaje de Shema Yisrael todos los días, 2 veces por día, vamos a decirlo por la mañana, por la noche. Y no decimos todos los días, Meitabel, Bat Matred, Bat Meizav, Hashem Ishto Meitabel. No es todo paso que decimos esto. Pero esto es por cuenta de nosotros, que nosotros tenemos que absorber. Es más o menos como decir que para un ser humano vivir es importante las vitaminas, los sales minerales, los vegetales, los carbohidratos, las proteínas. ¿Cuál más? Ninguno de estos más. Si faltar un, ya no funciona. Y mismo así, nosotros comemos más pan que oro, ¿cierto? Mismo que hay una cantidad muy chiquitita de oro dentro de nuestro cuerpo. Así dicen, no sé. No empezar a abrir personas para buscar oro, pero... No, hay hierro en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y mismo así, nadie de nosotros empieza a enviar varas de hierro así, ¿sabes? No. Preferimos comer pan, ¿cierto? Hay hierro en el pan también. Hay hierro en todo, ¿cierto? No en todo, hay de muchas cosas. Pero no es la misma cantidad. ¿Por qué no? Porque el cuerpo necesita más de uno, pero es simplemente del cuerpo. En el concepto general es todo importante. ¿Cuál clavo es más importante en este edificio? Mira, no sé, pero hay un montón de clavos muy chiquititos que se va a sacarlos, todo el edificio va a caer. Y mismo así, yo creo que el Aron HaKodesh es más alto. ¿Entiendes? No significa, necesitamos de todos. El menor clavo de acá es tan importante cuando el Aron HaKodesh. Un sin el otro no va a funcionar acá. ¿Cierto? Pero el Aron HaKodesh Pero lo que quiere dar a entender aquí es que todos los clavos son igual de importantes. No, es que para nosotros es más importante el Aron HaKodesh. Todos los psukim de la Torah son como los clavos que sustentan el edificio. Uno está interconectado con los otros. Hay algunos que son más fáciles para nosotros entender cuál es el mensaje. Hay algunos que nuestros sabios van a indicar cuál es el mensaje. Hay algunos que los cabalistas van a decir cuál es el mensaje. No sabemos estudiar Kabbalah y te vas a entender. No va a tener ni mismo la pregunta de por qué hay psukim escritos en Bereshit. La pregunta no es válida. ¿Por qué está escrito los hijos de Ham son Cush, Put, Canaán, etc. en Mitzrayim? Tú no sabes, porque Gesed de Gvurah con el Tiferet de Netzach es igual, no sé qué, ¿entiendes? No sé por qué. Ahora, continuemos. ¿Qué va a ser en el 49? Akol Mipei Gvurah, todo viene de la boca de Dios. Akol Torah Hashem Tmimah, todo es la Torah de Dios. Tmimah, completa, o sea que toda ella es completa, intelectual, como un cuerpo completo, en el cual cada vena y cada cosa en el final de las cuentas en su función, su papel, va a ser importante para el funcionamiento de todo. Eso es Tmimah, Torah Hashem Tmimah, Meshivat Nafesh. Cuando la Torah es completa, entonces, nos sentimos bien. Perdón, no sé si viene el caso, pero ¿cuál es la diferencia entre Tmimah y Shlema? No sé, pero Shalem en general es cuando hablamos que todas las partes están acá. También es cuando decimos que está todo acá funcionando perfecto, no más, no menos, como se debe. Jacob Vishtam, Jacob era una persona íntegra, entera. No había nada más, nada menos, todo funcionando perfecto. Por esto fue a hacer una operación del Mossad, ¿cierto? Para sacar la bomba atómica espiritual de las manos de Esav. ¿Cierto? Cuando fue a engañar con toda la oración a su papá para salvar el mundo. Y mismo así, tomó cuidado para no hablar mentiras completas, pero bien, este era Jacob, que era Ish Tab. Él era íntegro, todo junto, toda la misma cosa, no es la misma. Shalem es como todo, estudié toda la Torah, todos los psukim entendí, pero ahora, si te debe hacer todo, es como decir, el cuerpo está entero. Ok. Hay una uña más uno, pero el cuerpo también está íntegro. Es una unidad. Yo creo que esa es la diferencia. Tehorá, pura. O sea, no hay nada mezclado que no debería estar, ¿cierto? No hay impureza.
Kdosha, santa, es afuera de este mundo. Es algo que va, es un imán, es un magneto, va a sacar el mundo para arriba. No es parte de este mundo, es otra cosa. Interactúa con el mundo, pero de arriba para no nos hacer crecer. La Torah no viene para que vamos a tener una vida mejor. La Torah viene para que vamos a cambiar de vida y seremos ángeles. Emet, ¿verdad? Toda la Torah es verdad. El sello de Akadosh Baruj Hu es verdad. Es verdad acá, no hay mentira, no es algo que no funciona. Todo funciona, todo es exacto, todo es exactamente como debe ser. Velo haya Menashe Tzlam. El más grande hereje de nuestros sabios fue Menashe. Menashe, el hijo del rey Hizkiyahu, fue uno de los reyes de Shaim. Pero Menashe está escrito que él era un hereje. ¿Y por qué él era hereje? Porque decía, esto es de la Torah, esto no es de la Torah. Y porque Kofer Mitatet con Kofer era considerado el más grande de los herejes. Él pensaba que la Torah tiene corazón y cáscaras. ¿Se recuerdan del Kuseri? Corazón y cáscaras. Hay el centro, el corazón, la vida, y hay cáscaras alrededor. Tanto, dejó leerlo debería a mí así por dentro del BM. Dice todas estas historias que no tienen ningún sentido, ningún propósito. Vejíem Moshe, son de Moshe. Hay la Torah de los cielos, Menashe, ¿no? Pero hay muchas cosas que Moshe acrecentó así para quedarse más agradable, para quedarse más, no sé por qué. Esto significa decir, la Torah no es de los cielos. Decir que Moshe Rabbeinu, o que los sabios, o que los rabinos, o que los maestros, o que los familiares, los parientes, no sé quién, inventó una parte de la Torah, cualquier parte, es decir, la Torah no es de los cielos. Es o todo o nada acá. Amru, digamos, suavemente, ¿cuál otra cosa? Quien dijo la Torah no es de los cielos es quien cree que toda la Torah vio de Dios. Fue un pasuk y no es un pasuk. Shalom Arakadosh Baruch Hu que no Moshe no dijo Dios, que Moshe dijo, mira, qué tipo de hereje es. No es ni mismo los herejes modernos. Saben que hace más o menos 200 años siempre hubo una cierta disciplina que se llamaba crítica a la Biblia. La crítica a la Biblia fue inventada por Menashe. Es que decía, esto pasó es de Dios, esto no es de Dios, ¿cierto? Es lo que está escrito acá. Después se desarrolló entre los primeros cristianos que decían, escucha, a la crítica a la Torah, esto es de Dios, pero la explicación de la Torah, los rabinos la deturparon de acuerdo con su necesidad. Después de muchos años, no importa cómo, después que surgieron los protestantes en Alemania, un grupo de antisemitas muy grandes inventó lo que se llama la crítica a la Torah, la visión crítica de la Torah. O sea, yo voy a estudiar la Torah como si fuera una ciencia, para eso voy a distanciarme de la Torah, voy a hablar de la Torah como si fuera un objeto allí, ¿no? Y voy a ver, esto pasó, debe ser esto, esta palabra, qué hay de igual a esto en la cultura asiria, hitita o cualquier cosa, no importa cualquier cosa, y voy a decir, no, parto del presupuesto que no fue dado de los cielos, y entonces, ¿cuándo la escribieron? Y desde entonces, hace 200 años más o menos, un poquito más, 50 años más o menos, que los alemanes y después los que los siguieron, y muchos judíos después se influenciaron por esto, continuaron, y cuando abrieron la Universidad Hebrea de Jerusalén, entonces, profesor Weizmann, no me recuerdo más quién era el director, entonces tuvieron un encuentro con el Rav Kook, necesitaban del apoyo de Rav Kook. El Rav Kook dijo, ok, yo me voy para la inauguración y voy a discursar, pero con una condición, ustedes van a asignar que no va a haber crítica de la Torah en la Universidad Hebrea. En el primer día de la Universidad Hebrea ya rompieron el acuerdo. El propio Rav Kook en su discurso, hay fotos muy famosas de Rav Kook discursando en la Universidad Hebrea con Einstein, alrededor, etc. Cuando el Rav Kook discursó, en su discurso él dijo, y toma cuidado, no es para hacer esto no es verdad, etc. Pero lo hicieron porque deseamos ser como los otros pueblos, conocen esto, hay un problema. Entonces es un desarrollo acá de esto, de la Torah de los cielos. Yo decido que sí, que no, como sí, como no. Entonces es muy chistoso que hay un montón de cosas que no hay ningún consenso alguno entre los críticos de la Torah y después del Talmud. Pero hasta inventaron otras disciplinas después. Mucha gente gana dinero con esto, ¿verdad? Pero no hay consenso alguno de quién escribió qué, cuándo y cómo. No hay siquiera consenso con la pregunta si quién redigió la Torah, de acuerdo con ellos, era alguien inteligente o tonto.
Hay pruebas para los dos lados. Que es inteligente o que es tonto, ¿entiendes? Porque no, o sea, nosotros no estamos así. Nosotros sabemos que la Torah fue dada entera de los cielos. ¿Cómo fue dada? Exactamente como fue dada. La Torah escrita y la Torah oral. Y esa Torah nos dijo exactamente que hay, ok, y fue escrita de un modo que despierta preguntas, despierta respuestas, hay que pensar, hay que usar, es todo muy exacto. Cualquier persona que estudia un poquito de Shiva ya dijo, sí, hace mucho sentido, así, ¿por qué no? No es... Menashe era un crítico más, ¿cómo decimos? Más, ustedes no saben de qué estoy hablando. Bueno, que no saben. ¿Cómo? Sí, bueno. Ahora hay, no sé si esta última versión científica de la Torah, que la divide en cuatro partes. Claro, Unas letras. hay modas, depende del maestro más grande en la universidad, no sé qué. Estaría de moda un poquito porque todas las ciencias... La última teoría científica es esa. Todas las ciencias humanas salieron de moda, no están más en moda. No interesa a nadie. Pero hubo épocas en la Alemania del siglo XIX. Y cuando inventaron la arqueología, entonces dijeron, vamos a comparar con lo que encontramos o no encontramos y no sé qué. Y después de encontrar 2 pedacitos de poder, entonces ya tenemos conclusiones fenomenales de no sé qué. Entonces se encuentra otro, entonces hay que cambiar todas las conclusiones fenomenales por otras más fenomenales. Nunca encontramos ninguna ciudad de la época de David Amelech, todo, de repente encontramos. Esto sí las fechas, las dataciones correctas, ¿cierto? De repente encontramos. No, es de 10 años antes. No, no sé, ¿saben? No es así que nosotros vivimos. Es uno de los 13 principios de cómo vivimos con Dios, que Dios nos dijo lo que hacer. No solo lo que hacer, lo que hacer, lo que pensar, lo que sentir, lo que nos dio una indicación, un guión, no que estaba faltando las instrucciones de la lavadora, ¿entienden? Y sin esto no podemos abrir la máquina. No está faltando nada, el mundo está perfecto, sin la Torah. Pero ¿qué está faltando? El interior. El interno, no hay regla, no hay orden, no hay nada. Por dentro nos falta todo. Es obvio que va a haber Torah. No puede ser que no haya una Torah de los cielos. Integra toda. Seguimos. Bueno, el Rambam no está probando, no está preparando, él nunca está probando estos 13 principios, no tiene ninguna prueba. Las pruebas son de los psukim. ¿Las pruebas son de qué edad? Son de los psukim. El Rambam no trae pruebas científicas. Top, Amru. Vezeo Dvar Shem Bizah, donde está el 52. Esto significa la palabra de Dios despreció Menashe, es esto. Y Taleh Hashem Amar Kofar. Dios, que sea elevado Dios de todo lo que dicen todos los herejes. O sea, que muchos herejes Ramón también tuvo que hablar con ellos. Cada persona que se piensa inteligente, que estudió 2, 3, porque y ni mismo entiende hebreo, o sí entiende un poquito más de hebreo, ya es capaz de decir, yo entiendo la Torah y tú sabes equivocado, no sé qué. Interesante, es un mundo interesante esto. Ela, kol milá, sino cada palabra, no en el 53. Mimena de ella, es bajo plaim le meshevino. Tiene en ella sabiduría y maravillas para quien la entiende. Hay que saber entender. En el Maral, toda vez que dijo para quien entiende, la intención es para quien sabe Kabbalah. Hay una gran discusión si el Rambam era cabalista o no. El Rambam no habla de Kabbalah en ningún lugar. En el Moreh Nevuchim, el Rambam dijo que no era cabalista. Pero escribió un libro, pero el libro más citado de los libros de Kabbalah es el Moreh Nevuchim. Se reciben en mis maestros. El primer capítulo del Tanya es completamente basado en el Moreh Nevuchim. Él lo cita explícitamente. Primero, segundo capítulo, tercero. Los 10 primeros capítulos son todos basados en el Moreh Nevuchim. Es casi que el libro más citado. Entonces, hay alguna cosa. El Rambam dijo que él no es cabalista, pero que tuvo algunas iluminaciones divinas. No sé qué. No. Entonces, para quien sabe entender los psukim, hay maravillas. Dice el Rambam. Es un Rambam muy poético esto, ¿no? ¿No parece el Rambam? ¿Dónde está el Rambam racional? No sé qué. Este es el Rambam racional. Es solo como el Rambam llegaba en el corazón. El Rambam es el corazón del Rambam, señores. No es prohibido confundirse con esto. De dentro para afuera. El Rambam de dentro para afuera. Explicaba en un lenguaje de afuera lo que tenían por dentro. El Kusari es de afuera para adentro.
de afuera de lo que ya sabemos, va explicando para el corazón. Y el Rambam de dentro para afuera. חוץ מבזה, יתעלה שלו על הכופרים, אז תפני מה זה לפסוקים, עליו שלום. טוב, שבינו, ופלאים למי שהבינו השם, para quien Dios lo hace entender. Aprendemos la última vez, ¿cierto? La Torah es divina y nosotros somos humanos. Nuestra única, ¿cómo podemos entender la Torah divina con nuestro intelecto humano? Respuesta, nosotros nos esforzamos, plegamos a Dios y Dios nos hace entender. ¿Conocen el así de repente en el shur de Gemara? ¿Conocen? Sí. Ah, ¿conocen? No, en el shur de matemática también hay una vez u otra, pero en el shur de Gemara es todos los días, ¿no es? Y mientras no esto paca así, no, sí, no, tento, no sé, tentamos, de repente, ¡pac! Ah, sí, ahora entendí. Interesante. Todo, veloto sacta que y es imposible llegar al fin de su sabiduría. Esto hablamos en la última vez, ¿cierto? Su Torah es más grande que toda la tierra y que todo el mar, no sé qué, ¿cierto? Mar es el codinome para la sabiduría profunda en los libros, etc. Y la tierra es la sabiduría humana, en cierto modo. Es más grande que todo esto la Torah. O sea, la Torah es infinita, ¿cierto? Hablamos de eso la última vez, ¿cierto? Cada mitzvah de la Torah es infinita, se puede saber miles de cosas y cada vez más detalles y más preguntas y más respuestas y más conceptos y más enseñamientos y más cosas para elevarse, más cosas de las mismas cositas de la Torah que ya estudiamos 10.000 veces. Esto es algo que cualquier un que estudie Torah puede comprobar. ¿Qué es esto? O sea, por ejemplo, ahora ya no sé, dame cada... por ejemplo, hay 23 pesukim en la Torah que contienen, en cada pesukim hay una palabra que contiene una letra, ya sea más pequeña o mayor, y tiene una explicación. Sí, y los tagim tienen explicación. Moshe Rabbeinu, yo, Rabbi Akiva, Dios haciendo los tagim. Sí, el nun así, las pelotitas que hay en las letras. Dios, ¿para qué es esto? No entiendo. No te preocupes, que vas a tener un discípulo que va a explicarlo, es Rabbi Akiva. Y dice, no, puedo verlo, puede. Y Rabbi Akiva estaba enseñando todo eso. Digo, Dios, no entiendo lo que está diciendo. Da la Torah por él. Digo, no, quédate calado. Así decidí. ¿Tú qué vas a dar? No, hay que entender esto. Eso lo hizo Moshe. Sí. Bereshit, la Bet más grande. La Bet es Rabbi Akiva, empezó su estudio diciendo, no sabía leer el Aleph Bet, ¿cierto? Rabbi Akiva. Entonces, ¿cuál fue su primer estudio? Le enseñaron el Aleph Bet. Entonces, por la noche, todos se fueron a dormir. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Continuó revisando la materia. Revisó la materia y dijo, pero Bet, ¿por qué la Torah empieza con Bet y no con Aleph? Fue su primera pregunta. Se fue a Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua y le explicaron. De todas las letras, y el Aleph dijo yo, pero yo no, pero Narud, maldito, ¿cierto? Pero te voy a dar los 10 mandamientos, pero la Torah no, vamos a empezar con Bet, todo para un lado. Entonces, ¿por qué si es abierto solo en un lado? No, porque tú puedes hablar de todo lo que está adelante de ti, pero no lo que está atrás, no lo que está arriba, no lo que está abajo. Nosotros pensamos en el futuro, ¿no? En lo que fue antes del mundo, lo que está arriba del mundo, lo que está abajo del mundo. Esto no sabemos. No es para nosotros. Existe, pero no es para nosotros. Etcétera. No, etcétera. ¿Cierto? Aprendemos esto, ¿no? Que de 0 a 1 hay infinito. Sí, de 0 a 2 también hay infinito. Sí. ¿Cuál es infinito es más grande? Parece infinito. ¿Cómo? Parece que lo sabemos, pero no. No, lo sabemos. Hay explicación, no es difícil. Buscar en internet el hotel de Hilbert. Mira. No, después, ¿dónde estamos? No me acuerdo cómo se llama en portugués, en hebreo es Atamá, Hader Kit, pareamiento. Sí, cuarto. ¿No conoces el hotel de Hilbert? Era una vez una pregunta con infinito, una persona con infinitos. Hay infinitas habitaciones en su hotel. Y llegó una excursión con infinitas personas. Y entonces ellos vio todo el dinero. Sí, las infinitas personas dentro de las infinitas habitaciones. Estaba contando el dinero cuando llegó otra excursión con infinitas personas. Y entonces, ¿lo que voy a hacer? Todo el hotel está lleno. Respuesta, puso todas las personas de la primera excursión en los
en las habitaciones pares, también son infinitas. Se pagaron todas las habitaciones impares. Ahora él puede poner una excursión infinita en los pares, entre los impares, y así por adelante. Pensar en esto, es muy interesante. Ve'en le'adam, 55. Ah, 55. ¿Dónde está el 55? Ve'en le'adam ela le'elech b'kvod David Mashiach le'Yaakov. ¿Y qué debemos hacer entonces? Seguir los pasos de David Mashiach Hashem. ¿Qué dice David? Asher itparel que David Amelech plegó a Dios y dijo, Gale inai v'abit en tu tierra, abrir mis ojos por favor y voy a ver maravillas de tu Torah. Hay que plegar a Dios para abrir nuestros ojos. Si ustedes se preguntan, no me gusta rezar, me gusta estudiar, es muy in decir esto en el mundo occidental moderno. Si no va a plegar, tú no vas a estudiar, Señor. Tú vas a estudiar como de afuera. Eso para mí también. Si no plegares, no vas a estudiar. Tú vas a tener un montón de conocimiento arreglado, ¿sí? Pero no va a ver las maravillas de la Torah. Las maravillas hay que llorar para Dios para que vaya a abrir las puertas. O que morren pero Sham Kubal. Y así también, no solo la Torah escrita, como están haciendo así. Hasta ahora hablamos de la Torah escrita, cada paso. O que morren, 5 líneas de fin acá, pero Sham Kubal. Así también la explicación que recibimos de los sabios. Sabio por sabio. Ugam que también ve de Dios. Recibimos, Dios dio a Moshe en el Sinai, la Torah escrita. Y la Torah oral. Por ejemplo, ¿cómo hacemos hoy en día la azúcar? O el ulav. Está escrito sacar una capot marín, no sé qué significa, no sé, todas las plantas que están escritas en la Torah. Tú tienes que hacer un azúcar. Haga azúcar. ¿Qué es azúcar? Azúcar es una cobertura. ¿Cuántas paredes? Quizás ninguna pared. Quizás 8, 5. Hay que hacer un pentágono, no sé. Hay que... ¿Cuánto se puede poner ventanas? No se puede. ¿Cómo vais a ver? El tefilín. Hay que poner una totafot entre los ojos. ¿Y qué es la totafot? Un cubo negro con 4 parshot dentro. ¿Dónde está escrito eso en el paso? Respuesta, recibimos de Dios de Sinai. No hay discusión en esto también. Hay discusión en las ramitas, pero no hay discusión en el cuerpo de las halajot. La explicación de la Torah la recibimos del Sinai. Sin discusiones. Veo la tzitzit o tzitzit. Tú tienes que hacer tzitzit. ¿Qué es tzitzit? ¿Qué son? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué color? De la palabra tzitzit llegó a en esto. A entender, ¿cierto? Sin la explicación que recibimos del Sinai, no tenemos la misma idea de qué hacer con nosotros. Ve'atfilim ve'zotam ve'u beino, es de este modo como hacemos ahora. Actúa Rosh Hashem de Moshe Bemarlano. Es exactamente el modo como Dios dijo para Moshe y Moshe dijo para nosotros. Veo Moser Shlichut, y Moshe era el enviado, era el volt de la Torah. ¿Entienden? Directo de Dios para nosotros. Moshe no acrescentó nada. Uno de los motivos de por qué Moshe era especial y por qué Moshe fue esto que recibió la Torah es que Moshe era el más humilde de todas las personas que habían en la tierra. Y nada le molestaba, el cuerpo no le molestaba, la idea, nada. Era completamente el mismo, un recipiente para recibir la Torah. No hubo más nadie así. Neemán y Moshe fue Neemán, fue confiable en su transmisión. De Amar, ¿y dónde está escrito en la Torah? ¿De dónde aprendemos todo lo que hablamos ahora? Bro, es porque está en el Pasuk. Con esto ustedes van a saber que Dios me mandó y que yo no hablé nada de mi corazón. Con esto que va a abrirse un agujero, Korach, etc. Korach nos ayudó a que Moshe va a sacar de su boca, así es la Torah. Así es. Y las discusiones que hay en la Torah. No es el asunto acá.
Pero abrimos un paréntesis. Las discusiones, siguiente, le seguimos la Torah, le seguimos la explicación de la Torah, pero la Torah es infinita y la vida es infinita. Hay miles de casos, hay miles de aplicaciones del mismo principio, hay miles de cosas. Ok, el tefilín tiene que ser cuadrado. ¿Cuán cuadrado tiene que ser en nuestra vida? Hay 4 partes, pero ¿en qué orden? Estos ya son ramitas. Vamos para los ramos. Y sin embargo, hubo muchas épocas en las cuales en la práctica no había discusiones. Es obligatorio que van a haber discusiones en las ideas, porque la Torah es divina. No puede ser que la Torah va a ser única si es divino. ¿Qué significa única? No, que va a haber muchas cosas. No puede ser que la Torah va a ser solo una faceta si es divino. Mismo un ser humano cualquier tiene muchas facetas, ¿no? Por ver estamos contentos, por ver estamos tristes, por ver estamos los dos juntos. Somos complejos. Y Dios incluye todo. Es obvio que va a haber muchas ideas. Es obvio que alguien va a decir esto es kasher y alguien va a decir esto no es kasher. Y en la práctica, ¿cuál es la verdad? Respuesta, no interesa cuál es la verdad, interesa cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Vamos a seguir la mayoría? Hay otras reglas. Vamos a seguir la de Akiva con letra beca contra otros. Vamos a seguir Beit Hillel. Así es la voluntad de Dios. Vamos a seguir el costumbre de la familia. Hay reglas. Las reglas no son necesariamente la verdad. Las reglas son la voluntad de Dios, que es la verdad. ¿Claro? Pero, partiendo del presupuesto que estamos hablando de días con base. Antiguamente, cuando había el Sanedrín, no había discusiones en la práctica. Cuando llegaba a la práctica, se decidía. En el máximo llegaba al Sanedrín, el Supremo Tribunal, y se decidía la halajá. Hoy en día, desde que no tenemos el Sanedrín, desde que los sabios no son capaces, y desde que Dios hizo con que no van a ser capaces de se encontrar, tenemos un montón de discusiones. ¿Por qué? Entonces explica el Maral en el Hashem, explica el Maral, no importa, explica el Maral en Golá, me acuerdo en la parte 4, porque si no iba a haber discusiones en la práctica, no íbamos a percibir las discusiones en el pensamiento. A mí me gusta el siguiente ejemplo. ¿Quién define si una persona está muerta o viva? ¿El corazón o el cerebro? ¿El corazón puede funcionar o el cerebro? Si es del corazón, entonces es imposible hacer un trasplante de corazón. Hay que esperar el corazón parar de bater, ¿cierto? Si es del cerebro, entonces es posible, porque se puede mantener el corazón batiendo artificialmente. El cerebro ya murió. Se puede hacer un... En otras palabras, una persona que saque el corazón de alguien con muerte cerebral para poner en otra persona que necesita un corazón, ¿es un tzadik o un asesino? Respuesta, depende para qué preguntas. Depende para qué autoridad religiosa te va a preguntar. Hay fuentes, hay pruebas, hay motivos para decir que es del cerebro. Hay fuentes, hay pruebas, hay motivos para decir que es del corazón. ¿Qué hacemos en la práctica? Buena pregunta. Disculpe, creo que cuando... Pensar en esto. Yo sé la respuesta, pero no ves. Creo que cuando el corazón se detiene, el cerebro sigue funcionando. O sea, cuando el corazón se detiene, el cerebro sigue. No, so what, ¿sí? ¿Y qué te pruebas con esto? No, pues nada más es lo que ustedes preguntan. Mira, la pregunta que define la vida es una pregunta filosófica, no es una pregunta orgánica. En Japón, por ejemplo, en Holanda, por ejemplo, si la persona pierde la capacidad de pensar, se puede desligar las máquinas. Esa es la ley. Quien no piensa ya no es un ser humano. Se puede desligar, no es un asesino. En Japón, si la persona no es capaz de comer sola, se puede desligar las máquinas. Nosotros sabemos que... Pero si el estómago no funciona, si el estómago no funciona, entonces la persona está muerta. Pero el cerebro Pero el tiene alma también está infinidad de dividida funciones y y se no solo aloja. por la cuestión de razonamiento. Esto es tú que estás diciendo. Estás diciendo que en otras culturas la definición es diferente. Claro. La definición de vida
o muerte de quién es una persona viva, es una viva, O sea, es una para pregunta para la filosófica y sociedad. no una pregunta... Para nosotros. Pero es verdad, en el judaísmo sí, lo que está diciendo Bueno, para sí tiene nosotros. peso. Entonces hay, por ejemplo, la pregunta es cómo se entiende en la Gemara, que dijo que si una persona está abajo de un montón de piedras y se encuentra ella y se llega hasta el corazón, no se ve el rostro, se ve el corazón y se ve que no está batiendo, entonces puede parar de buscar. Y la persona es considerada muerta. No hay que ver si está funcionando otra cosa. Así dijo la Gemara. La pregunta es si es porque esto es lo que había antiguamente o es que hoy en día. Entonces, el Shlomo Zalman Auerbach dijo, vamos a hacer un test, ¿cierto? Vamos a sacar un cabritito, sacarle la cabeza y ver si el corazón continúa funcionando. ¿Qué hacer? El corazón continúa funcionando. Mismo que la Gemara dijo que un cabritito sin cabeza está muerto. Entonces una prueba para el otro lado. Hay pruebas para los dos lados. ¿Entienden? En la Torah no funciona exactamente así. Hay que buscar pruebas. Hay una cierta lógica, pero hay que buscar pruebas. Lo misterioso, Rab, sería que, por ejemplo, el cuerpo sin el cuerpo espiritual está muerto. Pero lo curioso es que de repente el cerebro sigue funcionando todavía, aunque el alma ya no esté. Entonces, eso es lo misterioso. No sé, no entiendo esta pregunta, pero es demasiado profundo para mí. De algún modo, la pregunta es si la persona está muerta o viva. ¿Qué significa muerta o viva? No sé, es una buena pregunta. Te estoy dando solo como ejemplo, ¿cierto? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿se puede poner agua que está tibia para que caliente dentro del chulant que está hirviendo en la plata en el Shabbat? ¿Entiende? Si tú eres Ashkenazi, sí, si tú eres Sefaradí, te apedreja. Es una discusión muy práctica, ¿entienden? Hay miles de discusiones prácticas. No sé si ya percibieron que hay discusiones de Alajá en el judaísmo. ¿Ya percibieron esto? No sé si percibieron. Y usted dijo, Hay quien dijo que hay discusiones en el judaísmo. Un poquito. ¿Escucharon de esto? Hay quien dijo. No sé si es verdad, pero dicen que hay discusiones en el judaísmo. y usted dijo que entonces las discusiones Algún en día, práctico es para algún día va a volver el Sanedrín. Cuando Dios decidir que ya crecemos de nivel nuevamente, ya podemos mantener las discusiones en el nivel de las ideas. Vamos a ayudar y decidir, no podemos vivir sin un Supremo Tribunal único y vamos a apuntar a los rabinos para hacer un grande trabajo esto, ¿saben? Y al fin vamos a ayudar a los rabinos y decidir, la halajá es así, la halajá es así. El Rav Kook estableció el Supremo Rabinato como un paso para esto. Hay acá algo que centraliza el pueblo de Israel, de algún modo. Hay que fortalecer el Supremo Rabinato de Israel, tanto más. Y con esto, poco a poco, vamos a llegar al Sanedrín también. El Sanedrín también depende, parte de las discusiones dependen de si están en el Beit HaMikdash o no en el Beit HaMikdash. Si hasta Deshmaya hay un auxilio divino en el Sanedrín, es diferente. Es una especie de profecía de Kusarim, cuando ellos deciden la halajá, por la mayoría en el Sanedrín. No es así simples. Estamos hablando de un lugar con providencia divina, con una ayuda divina para decidir la halajá así, de un modo que es el adecuado para el pueblo ahora de cómo debe ser, y para siempre, y no hay como... Entonces, puedes imaginar que si no hubiera el Sanedrín hace 2000 años atrás, la cantidad de discusiones que tú ibas a tener, ¿puedes imaginar? Y si no hubiera las reglas de cómo decir la psica, de quién son la halajá, entre los Tanaim y los Emoraim, hay reglas del Talmud, ¿cierto? De cómo... Hay un montón de reglas, ¿no? Es en el RDA, en Simán, no olvidé, Simán, Kuf, alguna cosa. Hay las reglas de psica, de cómo hacer. Y hay un montón de discusiones de cuáles son nuestras reglas, ¿cierto? Por supuesto, pero hay reglas. Las famosas, Beit Shammai y Beit Hillel, la halajá es como Beit Hillel. ¿Sabes cuántas discusiones había antes de establecerse la halajá? Sí. Hasta la época de Herodes, hasta la época de Shammai y Hillel, había 5 discusiones en el pueblo. Hasta la época del segundo templo no había ninguno. En la época del primer templo no había discusiones prácticas. Había diferentes sidurim. Había todo tipo de cosas que eran diferentes. Había diferentes costumbres acerca de muchas cosas, pero la halajá misma no tenía... Había discusiones que aparecen en el Tanaj,
discusiones de halajá, pero en el final de las cuentas había la halajá. Y hoy en día también hay que saber que por más que veamos un montón de discusiones, las discusiones son en serio que son en detallecitos chiquititos. No hay discusión que es Shabbat, no hay discusión que es prohibido cocinar, no hay discusión que es prohibido cocinar en agua, no hay discusión que es prohibido cocinar en agua caliente, no hay discusión cuál es la medida del agua caliente. Hay discusión si ya está cocida y se enfrió un poco, si aún está así o como. ¿Entienden? Es diferente. Es una ramita. Hay que acostumbrarse con la idea de que no hay muchas discusiones en el pueblo de Israel, en lo que es esencial. Y hay muchas discusiones en las ramitas. Es un árbol tan grande que tiene muchas ramitas. Hay pocas discusiones hasta que llegamos a las ramitas. Pero dice que las discusiones aquí es para las discusiones que tienen acá. Sí. ¿No? Acá, en el plano espiritual, en la Kabbalah, no sé. ¿Cómo lo conecta? Para los lados, las facetas de la Torah. La Torah es tan grande, es mejor para Dios. Así Rav explica, es un cosa muy importante, pero es mejor es tomar. Es más importante, de un muy importante, en allá, en Shabbat, todo no importa, después te doy fuentes. Es más importante, digamos así, vamos a decir así, para Dios, que va a abrir las discusiones en la práctica, para que vamos a saber que la Torah es muy larga, muy abrangente, muy grande, que no vamos a quedar personas así, que les dicen cuál es el libro de las leyes, me dan el código de las leyes, voy a hacerla y terminó. Es más importante que la Torah va a ser algo así grande, que nuestra alma va a ser así grande, que nuestra vida va a ser así grande, que vamos a tener una vida divina, plena, llena, mimá, íntegra, como está acá, lo que incluye todas las facetas, todo lo que podemos, infinito y cuanto más. Esto es más importante para Dios que esto que todos los judíos van a hacer exactamente la misma cosa en su mesa de Shabbat. Y va a haber Ashkenazim, va a haber Sefaradim y se portan diferente. Y algún día no va a ser necesario la práctica. Hasta que esto llegue a llegar, tenemos que tomar mucho cuidado para no despreciar el mínimo cuidadito con la mínima discusión, el mínimo cuidadito con la mínima costumbre que hay diferente entre las personas. Son todos muy importantes para nosotros, no despreciamos nada. Pero es muy impactante ver la intervención del Eterno en todo esto que usted dice. O sea, que siempre esté el Eterno ahí en medio, en el centro. Porque, por decir, si las discusiones son entre las ramas, pero la raíz no. Porque la raíz es la base, sí fue el fundamento. No solo esto, históricamente, ves otra, a cada algunas generaciones, de algún modo Dios hace con que todo va a centrarse nuevamente. Un montón de Tanaim, la Mishnah, un montón de Moraim, la Gemara, con sus reglas. Un montón de Rishonim, el Rambam, digamos así. Así es. El Rambam, el Rif, el Shulchan Aruch. Un montón de estudiantes de Shulchan Aruch, la Mishnah Brura y el Kut Yosef, digamos. ¿Cierto? En el final de las cuentas, Llegas a la raíz. se llega a algo más o menos consistente y todos actúan más o menos iguales. ¿Entienden? No es, Otra observación en la intervención de Dios, por ejemplo, no sé, yo me quedo mirado en la cuestión de la escritura, la que es la antigua, la pictográfica, cómo después evoluciona en el tiempo de Ezra. Es como al cambiar todo queda exactamente como Dios quiere. Sí, pero está Psukim. Sí, cambió a Psukim, es una pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué no fue? Claro. Esa discusión no era. Claro. Todo, claro. Pesach Kasher Sameach. Deberíamos tener dado algo de Pesach. Mira, cuando ustedes van a llegar al Seder, ver un montón de cosas, un montón de cositas, ¿no? Todo veo de Dios, exactamente cómo hacer estos Seder. Saben casi todo del Seder. No estamos muy conscientes de esto, pero quien estudia la Gemara, en Maseret Pesachim, piensa que cada cosita que hacemos en el Seder tiene una fuente. De por qué hacemos, cómo hacemos, cuándo hacemos, qué mitzvah cumplimos cuando hacemos esto, qué mitzvah no cumplimos, cómo hacemos la próxima. ¿Cuál es la orden de las cosas? Se aprende de Psukim que hay que hacer con orden también. No es un juego, es todo muy, muy exacto. Hecho del mejor modo para hacer con que vamos a absorber la libertad de Pesach para que va a entrar bien, ¿saben? Bien dentro. Dios nos dio una Torah grande, enorme, etc. Que somos demasiado chiquitos para esto. No, debe ser que somos demasiado grandes.
Pesach ven es libertad de la chiquititez que tenemos de nosotros mismos. Nosotros pensamos que somos chiquitos. De repente viene un ceder y te dice, escuchado, tú saliste del Egipto, tú eres grande, tú eres un pueblo, tú eres... podemos estudiar más, hacer más, pero muy más que lo que pensamos. Es una noche para absorber las cosas, ¿saben? 7 días después para comer el pan de la libertad después, hay que absorber esto. Hay que absorber los gestos. Esto para mí, ¿no? Pesach que se les echa mucho. Diviértanse mucho dinero con las limpiezas. Mucho descanso en Pesach. Quizás vamos a bañarnos en el Eufrates, no sé cómo hacer esto para la mujer. De modo por las cosas están, ya no sabemos, ¿cierto?